Buenas tardes, señoras y señores. ¿Se oye bien? Damos comienzo a la sesión pública y solemne en la que será investido académico correspondiente de esta Real Academia el ilustrísimo señor don José María Raya Román. En esta sesión, y teniendo en cuenta la oleada de calor que nos invade, vamos a hacer también la clausura del curso al final del acto. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, secretario de esta corporación, que hará la lectura del acta en la que fue elegido académico el ilustrísimo señor don José María Raya. Tiene la palabra. Ilustrísimos académicos, señora presidenta, señoras y señores, sometido a examen por la Junta de Gobierno de esta Academia y pasado el correspondiente informe al Pleno de la misma, en la sesión ordinaria celebrada el pasado 6 de marzo de 2020, como punto quinto de orden del día se realizó la propuesta para nombramiento como académico correspondiente de don José María Raya Román, formulada por los académicos de número don Fernando Martín San Juan, don Javier Madero Garfias y doña Concepción Ortega Casado. Presentado el currículum del señor Raya Román y expuestos por el académico señor Martín San Juan, que encabezaba la propuesta, los méritos por los cuales lo considera acreedor de esta distinción, se procedió de conformidad con lo que establece el artículo 15 de los estatutos reguladores del funcionamiento de esta institución a la votación en la que se abstuvieron de participar los proponentes, resultando la misma a favor por unanimidad de los miembros presentes de esta corporación y, en consecuencia, se le declara electo como nuevo académico correspondiente en Sevilla. De la misma forma, se le notificó el nombramiento, que aceptó formalmente por escrito, mostrando el agradecimiento a la Academia por el honor conferido. Y para proceder a la entrega de la medalla corporativa y del diploma acreditativo del nombramiento, así como para que el nuevo académico correspondiente pueda dar lectura a su trabajo de ingreso y con ello hacer efectiva su incorporación a esta real institución, ha sido convocada por la Presidencia esta sesión extraordinaria pública y solemne que celebramos el día de hoy. Por favor, nos ponemos de pie y don José María Raya pase al estrado. ¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de pertenecer a esta academia? Me ratifico. ¿Jura o promete defender la academia, trabajar por ella y aportar todo lo mejor de sí mismo? Bueno, lo prometo y además ya lo he demostrado. Exactamente. Pues en nombre de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, ratificamos vuestro nombramiento como académico correspondiente de esta corporación. Puede usar su tribuna pública y utilizar sus atributos. Desde este momento es ilustrísimo señor don José María Raya Román y le hago entrega del diploma acreditativo y de la medalla corporativa. Es que se desengancha. Ahora. Muy bien. Este es el diploma acreditativo. Muchísimas gracias. Un abrazo, bienvenido. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, vicepresidente de esta corporación, que hará la laudatio de nuestro recipiendario. Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero pedir perdón porque tengo las cuerdas vocales y no sé si se me oye bien. ¿Sí? Sí. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, autoridades, ilustres compañeros académicos, público en general, buenas noches. Gracias a todos por vuestra asistencia a este acto. Por expreso deseo de nuestra presidenta, es para mí un honor y procederé a hacer la presentación hoy de mi compañero de profesión, el ilustrísimo señor don José María Raya Román, doctor arquitecto y profesor de expresión gráfica arquitectónica de la Universidad de Sevilla. Esta sesión de hoy, jueves 16 de junio, jueves caluroso astigitano donde los haya, se trata de una sesión pública y solemne que tiene como finalidad recibir a nuestro recipiendario en nuestra nómina como futuro académico correspondiente de los de la Real Academia
Vélez de Guevara, con residencia en Sevilla. Su discurso de ingreso tiene como título El universo de Vitruvio. Sabido es que Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C., nacido el 80 o 70 a.C. en la antigua Roma y fallecido el 15 a.C. La obra cumbre de Vitruvio fue su libro de arquitectura, escrito durante los periodos de Julio César y Augusto, con quien tuvo una estrecha relación de amistad, hasta el punto de dedicárselo con el título Los 10 libros de arquitectura. Augusto. Analizando fechas, Vitruvio muere, como se ha dicho, el año 15 a.C., un año antes de fundar Augusto nuestra colonia. Augusta firma Astigi el año 14 a.C. Parece interesante y es de suponer que toda la información sobre arquitectura redactada por Vitruvio en los años previos a su muerte fueron documentos de excepción para la determinación de directrices urbanísticas de Astigi, toda vez que el emperador la plantea como una especial colonia de diseño, dada su estratégica y centrada ubicación en el territorio de la Bética, vía terrestre de la que era un punto clave de la vía Augusta, como sabéis, y además por contar con un río en la fecha navegable, el Singilis, hoy Genil, que le facultaba resolver el importantísimo problema del transporte de mercancías fluvial río abajo hasta la actual Palma del Río, con el Betis, ese río al que los árabes, por su amplio Wad, el Wad o cauce, llamaron Wad al-Kibir, el del cauce grande, y después bajar hasta Hispali y de allí poder organizar el transporte marítimo hasta el puerto de Ostia para abastecer de aceite de la Bética, de quemar y de consumir tanto a la urbe de Roma como a importantes contingentes de tropas de Germania y Britania, entre otras. Otro gran hito conocido de todos de la autoría de Vitruvio fue el hombre de Vitruvio, o estudio de las proporciones reales del cuerpo humano. Figura masculina, como sabéis, que consiste en un precioso dibujo dentro de un círculo y un cuadrado con anotaciones especulares de medidas que Leonardo da Vinci realizó en 1490 a partir de los textos precisamente de Vitruvio realizados 15 siglos antes. El original del dibujo se encuentra hoy en la Galería de la Academia de Venecia. En cuanto a nuestro conferenciante, José María Raya Román estudia arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, obteniendo la titulación de arquitecto superior en 1971. Posteriormente obtiene el doctorado en 1985. Profesor titular del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de 1987 a 2006, en las que imparte geometría descriptiva, geometría solar y fin de carrera. Cursos de doctorado en la Universidad de Sevilla y Lisboa. Pertenece al grupo de investigación HUM 414, manuscritos de Hernán Ruiz, y asiste a congresos internacionales desde el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica en España e Italia. En el capítulo de publicaciones son destacables las referentes al Manual de Soleamiento de la Universidad de Sevilla, los cuadrantes solares en la arquitectura de la Junta de Andalucía, los poliedros de Durero, libro de esta Real Academia Vélez de Guevara, publicación editada en 2020 en la colección Diablo Cojuelo, en la sección de Bellas Artes, la serie azul, de cuyo diseño de portada fuimos autores el pintor José Luis Jiménez Sánchez Malo, aquí presente, y un servidor, sobre el enigmático grabado en cobre que Durero estampa en 1514, el conocido grabado de la melancolía. José Luis ha ido a la sede de la Academia y ha traído una serie importante de libros de este título para haceros un regalo, hasta que se termine. En cuanto a revistas, artículos,
la Revista de Arte Romano, el Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Archivo Español de Arqueología, el Aula Hernán Ruiz, el CIPA Internacional Symposium, entre otros. En el capítulo de obras son destacables el Museo de Arte Contemporáneo de José María Moreno Galván, en la Puebla de Cazalla, y viviendas en Sevilla, Badajoz, Arcos de la Frontera, Morón de la Frontera, Ozuna y la Puebla de Cazalla. Restauraciones e intervenciones son de importancia: la restauración del reloj romano de Baelo Claudia en el Museo Arqueológico Nacional, la restauración del reloj romano César Augusta en el Museo de Arte Romano en Zaragoza, el reloj de Juan de Oviedo en el Museo de Pintura de Sevilla, el reloj del ábside de la Catedral de Sevilla, el reloj de la Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla y la intervención en la Plaza del Sol del conjunto arqueológico de Antequera. Hoy, en su disertación, nuestro conferenciante se centrará en especial en el libro 9 de los 10 libros antes mencionados de Vitruvio, los cuales, como sabéis, recogen un total de conocimientos sobre trazados urbanos, materiales, técnicas constructivas, composición, orientación de los edificios, ordenanzas arquitectónicas, todo el resumen de la triada de Vitruvio, de Firmitas, Utilitas y Venustas. El libro 9, este libro que él analiza detenidamente, a su vez desarrolla 10 capítulos y en ellos expone la idea del universo, el universo de Vitruvio, el título de nuestra conferencia. Un universo geocéntrico y una tierra plana, en la que hace una completa descripción de constelaciones y del zodiaco, compuesto de 12 signos de imágenes zoomórficas. Toda esta teoría perdurará hasta 1609, año en el, como sabéis, Kepler publica sus leyes del universo, analizando dichas circunstancias y sus conclusiones. Centra a modo práctico esta idea del universo en el mosaico cosmológico de la Casa del Mitreo en Mérida, en su opinión, uno de los mosaicos más interesantes del mundo romano del siglo I y principios del siglo II. Y para terminar, yo diría que José María Raya estudia la utilidad del concepto de los analemas. Para Vitruvio, proyección y establecimiento de sombra, su capacidad como instrumento para el trazado de los relojes de sol, de lo que hemos visto que es un auténtico experto, y el cálculo de las longitudes de sombra, convirtiéndose sin duda esta acumulación de información y su posibilidad de intervenir en relojes de primerísima importancia, como el de Baelo Claudia y César Augusta, entre otros, en su principal pasión a lo largo de su carrera profesional. Les dejo pues con José María, puesto que es él el experto en la materia y a quien debemos escuchar. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José María Raya Román. Excelentísima señora presidenta e ilustrísimos señores vicepresidentes de la Real Academia y secretario, ilustrísimos académicos y académicas, señoras y señores. No es la primera vez que he sido invitado como conferenciante a esta docta casa, pero en esta ocasión hay un motivo muy importante para mí, el nombramiento como académico correspondiente. Agradezco de corazón a la excelentísima señora presidenta, doña Concepción Ortega, y a los ilustrísimos académicos, don Fernando Martín San Juan y a don Javier Madero, que me propusieron para académico, y al pleno de esta academia que aceptó la propuesta. La conferencia, como ya ha dicho mi compañero, ¿se oye mejor ahora? Sí, un poquito más cerca. La conferencia, como
de ingreso en la academia, como ya ha dicho mi compañero, va a versar sobre el universo que vio Vitruvio. He escogido esta lección para mi primera conferencia como académico por dos razones. Una, por mi interés por la astronomía que me llevó a ser doctor. Y la segunda, porque Vitruvio ha tenido una presencia constante a lo largo de la trayectoria de mi investigación. Sea pues esta lección un homenaje a este antiguo compañero. La lección la he dividido en 4 partes y un epílogo. En la primera parte hablaré brevemente del autor y de su obra, aunque ya mi compañero ha hecho una introducción sobre Vitruvio, y la segunda parte será lo que hay anterior a lo que han hecho lo que han hecho anteriormente, lo que han dicho algunos griegos, y que Vitruvio los menciona continuamente en sus capítulos, en los prefacios de sus capítulos. En la tercera parte analizaré la obra de Vitruvio, especialmente el libro noveno, en la que voy a desentrañar también el misterioso analema. Y por último mostraré algunas imágenes en las que se ve proyectado el universo de Vitruvio. Del autor yo ya poco tengo que decir, porque más o menos en la introducción mi compañero ha hablado de él. De arquitectura, conocida también como los 10 libros de arquitectura, es el primer texto de arquitectura que se conoce. Fue usado en la Edad Media, se reeditó en Roma en 1486, ofreciendo a los arquitectos del Renacimiento una fuente documental insustituible para recrear la forma de la arquitectura clásica. La imagen muestra la edición de Joan Gracián, impresa en Alcalá de Henares en 1582, y de esta edición he tomado algunas imágenes para ilustrar esta lección. La obra, como ya hemos dicho, consta de 10 libros, y en los diversos capítulos que se compone cada uno de los libros se recogen los conocimientos de la época sobre urbanismo, materiales de construcción, tipología, composición y orientación de los edificios. También es un tratado de las órdenes arquitectónicas, de astronomía y de mnemónica. Esta obra es, como dice Vitruvio en sus prefacios, especialmente en el del libro cuarto, es un compendio de toda la ciencia y práctica arquitectónica que pudiera ser provechosa no solo a profesionales, sino a cuantos quisieran construir. En el capítulo 1 del libro 1, Vitruvio enumera los conocimientos que debe lograr el hombre para ser un buen arquitecto, y dice: el arquitecto debe estar versado en leyes, saber dibujo, y que la geometría y la aritmética le serán de gran ayuda, que debe saber óptica y tener conocimiento de historia y filosofía, y que conviene también que conozca la música. Por último, que por el medio de la astrología se conoce el oriente, el occidente, el mediodía y el septentrión, así como la constitución celeste, los equinoccios, los solsticios y el curso de los astros, ya que quien no supiera de estas cosas no podrá entender la teoría de los relojes de sol. Los antecedentes de la obra de Vitruvio son autores que Vitruvio cita ellos como hemos dicho, en los prefacios de cada uno de los libros. Por lo tanto, estas teorías Vitruvio, antes de escribir su libro, las debería de conocer. Pitágoras de Samos dice que el Sol, la Luna y las estrellas se mueven en órbitas circulares perfectas y con velocidad uniforme, y que la Tierra es el centro del universo. Heródoto, en su historia, hace una pequeña reseña del conocimiento de los griegos del tiempo, diciendo que adquirieron la división de 12 horas de los babilonios, y los griegos heredan esta división de los babilonios y los romanos de los griegos.
bueno, y nosotros de los romanos. Este sistema de partición del día en 12 horas se denomina horas temporarias, es decir, la hora se entendía como la 12ª parte del arco diurno que recorría el Sol. Como este arco a lo largo del año unas veces mayor y otras veces menor, las horas eran unas veces más largas y otras veces más cortas. Por esta razón, también a este sistema de horas se le llaman horas desiguales, y son las horas que marcan los relojes de sol griegos y romanos. Eusebio del Nido establece que el año tiene 365 días y 6 horas y elabora una teoría de las esferas concéntricas por las que se mueven los astros alrededor de la Tierra. Aristóteles, que lo vemos en el fresco de Rafael con un manto azul, expone por primera vez argumentos que demuestran que la Tierra es una esfera. Sus argumentos se basan en el cambio de altura sobre el horizonte que experimentan las estrellas al ser observadas en distintas latitudes. Esta concepción aristotélica de la Tierra como una esfera perfecta se mantiene hasta el siglo XVIII, en la que Jorge Juan y Antonio de Ulloa formando parte de una expedición hispano-francesa, miden el arco del meridiano, un grado de arco de meridiano, y además, y de ahí, de esas medidas, deduce que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es un esferoide achatado por los polos. Aristarco de Samos enuncia por primera vez una teoría heliocéntrica del universo, en la que la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita inclinada, lo que explica la sucesión de los equinoccios, de las estaciones. Eratóstenes de Cirene calcula la oblicuidad de la eclíptica y la fija en 24 grados. También afirma que la Tierra no es plana, sino esférica, basándose en las diferentes longitudes que alcanza la sombra de un gnomo cuando ésta se mide en distintos lugares. Conoce por un mercader de Aswan, situado en el trópico de Cáncer a 24 grados de latitud norte, que la luz del sol en el solsticio de verano iluminaba el fondo del pozo. En esa misma fecha observa que en Alejandría la sombra del gnomo era 8 veces más corta que su longitud, con lo que supone que si los rayos solares son paralelos, Aswan se separaba 7 grados del cenit de Alejandría. Basándose en esta observación y conociendo la distancia entre Alejandría y Aswan, calcula la longitud de la circunferencia de la Tierra con bastante exactitud. Hiparco de Nicea descubre la percepción de los equinoccios, motivada por la inclinación del eje polar con respecto a la eclíptica. La establece en 45 segundos de arco por año, muy próximo a su valor real, que son 50,29 segundos de arco. Este fenómeno es consecuencia del giro que hace el eje de la Tierra alrededor del polo de la eclíptica, del que más adelante hablaremos. Pasemos ahora a analizar la obra de Vitruvio. En los 10 capítulos que compone el libro noveno, Vitruvio expone la idea del universo. El universo de Vitruvio es un universo geocéntrico, es decir, coloca a la Tierra en el centro del universo. Y los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol, la Luna y el fondo de estrellas fijas, giran alrededor de ella. Este giro se produce alrededor de un eje sujeto por unos goznes semejantes a los cubos de una rueda. Uno de estos goznes, a los que los griegos llaman polos, se sitúa por encima de la Tierra y del mar, cerca del cenit, próximo a la Osa Menor y rodeado por la constelación del Dragón. El otro polo, no visible, se halla por debajo de la Tierra en las regiones meridionales. A pesar de haber leído a Eratóstenes, como lo demuestra citándolo en la introducción de este libro, Vitruvio mantiene que la Tierra es plana, pues considera que es cosa de mente divina las distintas longitudes que alcanzan la sombra equinoccial del gnomon al medirla en distintas ciudades. En otra ocasión, en el capítulo 5, después de describir las constelaciones según la opinión del físico Demócrito, habla de constelaciones siempre visibles y otras que nunca lo son por estar alrededor del polo meridional. Para corroborar lo dicho, menciona que la estrella Canope es desconocida en nuestras regiones, pero que es conocida por comerciantes que han llegado hasta los confines de Egipto.
Aquí no queda claro si está de acuerdo con las teorías de Eratóstenes o sigue pensando que aunque algunas estrellas puedan verse desde algunos puntos de la Tierra, esta seguiría siendo plana. En cuanto a los planetas, refiriéndose especialmente a los planetas interiores, Mercurio y Venus, para justificar sus movimientos retrógrados, lo hace girar alrededor de la Tierra según una segunda órbita llamada epiciclo. La Tierra está en el centro, el Sol gira alrededor de la Tierra, pero los planetas, como describen unos movimientos muy extraños que unas veces van hacia adelante y otras veces van hacia detrás, el movimiento sobre el fondo de estrellas fijas, para justificar ese movimiento hace que el planeta vaya girando alrededor de la circunferencia del epiciclo y arrastrado por el Sol, dando la vuelta alrededor de la Tierra. En cuanto a Venus, que aparece en el cielo después del este, lo llama véspero, y cuando en otras ocasiones aparece antes que el Sol, al amanecer, le llama lucero. Esta teoría de los epiciclos perdurará hasta 1609, año en que Kepler publica sus 3 leyes del universo. Refiriéndose a la Luna, explica que tarda en volver a un mismo signo 28 días y 1 hora aproximadamente, es decir, en completar la rotación alrededor de la Tierra. Para explicar la fase de la Luna, expone 2 teorías. La del Caldeo Veroso, que dice que la Luna es un globo por una cara celeste y por otra cara luminoso. Cuando está cerca del Sol, la luz del Sol atrae a la cara celeste y como el aire también es celeste, no se ve, es la luna nueva. Y cuando está en oposición al Sol, muestra entonces su cara luminosa y se ve como la vemos actualmente. No parece muy convencido con esta explicación, con esta teoría, y a continuación habla de la teoría de Aristarco de Samos. Esta teoría, en contra de la anterior, es la Luna que nosotros conocemos ahora mismo. Es un globo esférico que no tiene luz propia y que está iluminado por el Sol. Vitruvio hace una descripción muy completa de las constelaciones del zodiaco, que, como bien sabemos, es una banda de cielo situada sobre la eclíptica. Por esta banda del cielo se mueve el Sol, la Luna, los planetas o estrellas errantes. Se llaman estrellas errantes por ese movimiento que se observa al ir dando vueltas en estos epiciclos. Unas veces el planeta se ve avanzando y otras veces se ve hacia atrás y otras veces ya avanza y da la vuelta completa. En el Tratado de Arquitectura de Joan Gracián, que edita como hemos dicho antes, en 1582 en Alcalá de Henares, inserta en el libro 9, en el capítulo 7, 2 ilustraciones. En estas ilustraciones podemos apreciar, aunque algunas no están por falta de espacio, las constelaciones que nombra Vitruvio. Concretamente, en la imagen correspondiente al capítulo 7, se aprecia el polo norte rodeado por la constelación del dragón. Del zodíaco dice Vitruvio que es una franja fija del cielo. Es una franja circular e inclinada, situada entre los 2 polos. A esta inclinación se debe la sucesión de las estaciones y el alargamiento y acortamiento de los días. Más adelante, cuando describe su analema, a esta inclinación le da el valor de la 15ª parte de la circunferencia, es decir, el mismo valor hallado por Eratóstenes y que se corresponde con 24 grados de inclinación, que en esa época formaba el ecuador celeste con el plano de la eclíptica. Este valor de 24 grados medido por Eratóstenes y utilizado por Vitruvio varía con el tiempo. Actualmente es de 23 grados 26 segundos. Dice también que el zodíaco está compuesto por 12 signos representados
por otras tantas imágenes zoomórficas que dividen en 12 partes exactamente iguales. 6 de estos signos están siempre por encima y otros tantos por debajo del horizonte. Y dice, porque una fuerza y necesidad única determina de una parte y de otra simultáneamente que una se eleve y otra se oculte. Estos 12 signos se mueven de oriente a occidente. Se refiere el autor al movimiento aparente diurno, es decir, sale por el este y se ocultan por el oeste. Los planetas se mueven por debajo de esta franja, describiendo órbitas en distintos periodos de tiempo, con movimiento inverso, es decir, de occidente a oriente. En este caso se refiere Vitruvio al movimiento de los planetas sobre el fondo de estrellas fijas. Aunque aparentemente lo vemos girando en el otro sentido, los planetas, si los vamos viendo sobre el fondo de la estrella fija, vamos viendo que cada día están van circulando en sentido contrario. En cuanto al Sol, explica que como a lo largo del año van pasando por las distintas constelaciones del zodíaco y cómo se alargan los días a medida que se va acercando a los signos del verano y se acortan al pasar por los signos meridionales. Comienza la explicación diciendo, porque cuando el Sol entra en el signo de Aries y recorre una octava parte de él, nace el equinoccio de primavera. Bueno, aquí ya Vitruvio está un poco indicando la percepción de los equinoccios. Parece que para cada estación repite lo mismo, que cuando ha recorrido la octava parte de Cáncer, nace el verano, y cuando ha recorrido la octava parte de Libra, marca el equinoccio de otoño, y cuando llega al octavo grado de Capricornio, entra en el invierno. En ninguna parte se habla de la precesión de los equinoccios, pero está claro que tiene conocimiento de este fenómeno. La subdivisión del zodíaco en 12 signos equidistantes se efectuó en el siglo VI a.C. Fue introducida por Cambises, rey de Persia y sucesor de Ciro. En el momento de su creación coincidía el equinoccio de primavera con el comienzo del signo Aries. En ese punto, Aries es por donde el Sol, en su recorrido, cruza el cielo, cruzando el ecuador en sentido ascendente. Es entonces cuando se iguala el día y la noche. Debido al movimiento de percepción de los equinoccios, como dijimos antes, el polo celeste se desplaza por el cielo a razón de 50 segundos de arco por año, describiendo una circunferencia que pasa por la estrella polar y por la estrella Vega. Vitruvio vio el Sol en este punto, en el cero, aproximadamente. La consecuencia del desplazamiento del polo es que los planos del ecuador y la eclíptica basculan lentamente, y el punto Aries y el punto Libra se desplazan por el ecuador con el mismo periodo de desplazamiento que el polo. Estos puntos de intersección del ecuador celeste con la eclíptica nos señalan los puntos del zodiaco por donde el Sol cruza el ecuador celeste, punto Aries en el equinoccio de primavera y punto Libra en el equinoccio de otoño. Ya es el punto, no es el comienzo del signo Aries. Como dijimos anteriormente, el zodiaco occidental, invención de los caldeos, situaba el comienzo de primavera en el comienzo de Aries. Vitruvio calcula que el comienzo de la primavera sucede cuando el Sol alcanza la octava parte de Aries. En la imagen podemos apreciar el desplazamiento del Sol. Actualmente lo vemos ahí, en la constelación de Piscis, cuando cruza el ecuador celeste. Y Vitruvio lo veía ahí cuando el Sol había entrado 8 grados en el signo de Aries. Todos estos conocimientos científicos tenían un espejo mitológico. Norno de Panápolis, en su Dianocíaca, recoge esta idea del cosmos en un himno que le hace Dionisio a Hércules, y dice: Dios de la túnica de estrella, Heracles, príncipe del fuego, maestro del mundo, Sol, pastor de la vida humana, sobre el que se alarga tu sombra.
tú que haces girar al mundo en 12 meses, hijo del tiempo, tú dispones cada ciclo tras ciclo. De tu carro se arrastra la eternidad que toma el rostro del anciano y luego el de la juventud. Tú haces nacer la imagen de la luna, ojos resplandecientes del firmamento. Tú llevas en tu cuadriga el invierno tras el otoño, preparas el verano y sucede a la primavera. Dominado por los rajos de tu llama, la noche se retira después de haberse bañado en las aguas del océano. Esta idea del universo está reflejada en el mosaico cosmológico de la Casa del Mitreo, de Mérida. Está situada junto al santuario mitraico del cerro de San Albín, del cual toma su nombre. Su construcción data del siglo I o principio del siglo II, y tras sufrir diversas reformas, esta villa es abandonada a finales del siglo IV. Se trata de uno de los mosaicos más interesantes del mundo romano. En él, mediante una serie de personajes, se representa la concepción filosófica del mundo, de la fuerza de la naturaleza que lo rige y que, aunque un siglo posterior, representa claramente la visión del universo de Vitruvio. El mosaico está dividido en tres partes: la parte inferior dedicada al mar, la parte media dedicada a la tierra y la parte superior, rematada en semicírculo, está dedicada al cielo. En esta zona podemos ver una serie de personajes, entre ellos Polum, que sujeta el eje del mundo, y sobre él, en un trono, vemos a Caelum. Dios del cielo. Junto a este está Saeculum, que personifica el tiempo. Quizá una de las figuras más bellas de este grupo sea el grupo de Notus y Nubu, que representan al viento del sur que arrastra a Nubu, que son las nubes. También podemos ver los distintos vientos, todos ellos con la cabeza alada como símbolo de su velocidad. Por debajo de este grupo aparece Orien, que representa al sol sobre una cuadriga de caballos blancos, y por debajo del sol está Natura, envuelta en un amplio manto. En la parte baja del mosaico, dedicada a las aguas, está representado el Nilo y el Éufrates, y por debajo el océano, rodeado de diversas líneas marinas. Visto la idea del universo, voy a pasar a la descripción de los analemas. Vitruvio vuelve a reafirmarse sobre la concepción de un universo geocéntrico, en el que el Sol gira alrededor de la Tierra con movimiento uniforme, recorriendo cada signo del zodiaco en un mes. En su órbita no aparece ninguna ilustración, en su obra no aparece ninguna ilustración, pero debido a la clara exposición que hace, se ha podido reconstruir perfectamente el analema. Vitruvio entiende por analema una relación deducida del curso del Sol y establecida mediante observaciones de crecimiento de la sombra del solsticio de invierno, por medio del cual, con operaciones arquitectónicas y mediante trazado de círculo y con ayuda de compás, se ha llegado al conocimiento del mundo. La utilidad del analema también la expresa diciendo que por medio de los cuales se trazan, según la situación del lugar, la sombra del gnomon y las líneas de las horas. En definitiva, el analema no es más que una proyección ortográfica del universo sobre un meridiano de la Tierra. Perdón, sobre un meridiano del universo. En el analema solo están presentes los círculos de los solsticios y equinoccios. El analema, a modo de instrumento, sirve para el trazado de los relojes de sol y el cálculo de sombra. Explica Vitruvio que para trazar el analema primero hay que saber para cada lugar la longitud que alcanza la sombra del gnomon a mediodía en los equinoccios. De esta forma se puede saber a qué distancia del ecuador nos encontramos. Esta distancia expresada en grados sería la latitud del lugar. Aunque Vitruvio, como ya dijimos, cree que este fenómeno es cosa de la mente divina, no lo relaciona con la esfericidad de la Tierra. Cuando explica el analema parece que se refiere a que la Tierra es esférica. Él mide en distintas ciudades la longitud de la sombra y establece que para Roma
la sombra del gnomo, dividida en 9 partes, ocupa 8. Para Atenas, 4 partes del gnomo miden 3. Para Rodas, para Tarento, para Alejandría. En algunos casos, como Alejandría y Roma, es notable la exactitud de dicha medición. Entre los elementos que conforman el analema podemos ver a la tierra que ocupa el punto A, en el centro del mismo, el círculo meridiano del lugar. Igualmente, las proyecciones sobre dicho meridiano del horizonte, del ecuador celeste, de los trópicos, separados 24 grados, del eje del mundo y de los polos, así como los puntos V, A y S, que señalan los ortios ocasos del Sol en los solsticios y equinoccios. También está la proyección de la eclíptica, formando 24 grados con el ecuador celeste. Si bien Vitruvio no menciona esta línea porque utiliza un trazado muy ingenioso para calcular la situación del Sol día a día. Este trazado es el círculo de los meses. Es un corte de la esfera celeste por el extremo de los equinoccios. Perdón, por el extremo de los solsticios. Este círculo de los meses, lo divide en 12 partes iguales correspondientes a los 12 signos del zodiaco. Esta división del círculo de los meses en partes iguales conlleva el concepto de un movimiento uniforme, por consiguiente el Sol lo recorrerá a lo largo del año con velocidad constante. Por último, podemos observar los abatimientos sobre el meridiano de los círculos equinocciales. El analema no solo es una representación del universo, sino que también es un gnomo para calcular la sombra. Así se puede calcular la sombra en invierno, la sombra en primavera y otoño y la sombra en verano. Con el círculo de los meses controlamos el movimiento anual del Sol. Siguiendo Vitruvio, colocaremos el comienzo de Aries a un octavo. Perdón, que voy para atrás. En la figura vemos el círculo de los meses, donde están puestos todos los signos. Los signos están, la longitud de los signos está señalada por los circulitos. Y cuando el Sol está en el signo de Aries, recorre el octavo signo de Aries, es cuando se encuentra en el ecuador, que es la línea esta. Lo mismo sucede para cada signo, es decir, cuando recorre el octavo del signo, el Sol va pasando por la primavera, el verano, el invierno y el otoño. Es curioso, no lo hemos visto antes, pero el Vitruvio explica perfectamente dónde hay que hacer centro de este círculo, que es en la línea media, en el punto medio de la línea que une estos dos extremos. Sin embargo, en el analema que hemos visto antes, Joan Gracián pone el centro ahí. Sin embargo, en otros dibujos del mismo texto, el centro lo pone en el mismo sitio. Y veremos cómo algunos autores también cambian el punto este. Sin embargo, Vitruvio dice exactamente y explica exactamente dónde tiene que estar ese centro. Repitiendo esta operación
situando el Sol en un punto del círculo de los meses, nos da el círculo correspondiente que recorre el Sol en el universo, y colocando el Sol en un punto del universo nos da también la hora. Repitiendo esta operación para cada hora y para cada estación, vamos a obtener una nube de puntos que nos va a dar un reloj como el que estáis viendo, que es el reloj de Augusto, situado en el campo de Marte. Esta forma de cálculo se vino usando hasta el Renacimiento, como lo demuestra el dibujo que aparece en el folio 33 vuelto del manuscrito de Hernán Ruiz. Aquí solamente dibuja la parte de arriba del meridiano, y el círculo de los meses lo sitúa en la parte de arriba. Este dibujo lo hizo Hernán Ruiz para el cálculo de los relojes de sol que pueden ustedes ver en Sevilla, en los distintos monumentos, distintas obras de Hernán Ruiz. En 1609 Kepler publica sus famosas leyes. La primera ley es que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol descubriendo órbitas elípticas, ya no son circunferencias exactas, y el Sol se encuentra en uno de los focos de la hélice. Y la segunda ley dice que el radio vector que une los planetas con el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales, lo cual se supone que la velocidad de los planetas ya no es, que la velocidad del Sol al moverse por el cielo ya no es uniforme. Con este descubrimiento se pone en duda el uso del anadema de Vitruvio para cálculos astronómicos, puesto que el Sol de Vitruvio es un Sol ficticio que recorre la eclíptica con velocidad uniforme, y el Sol de Kepler es el Sol verdadero que se mueve por la eclíptica con movimientos según las leyes de la área. Por otro lado, nuestros relojes se rigen por un Sol medio, que recorre el ecuador celeste con velocidad uniforme y que coincide con el Sol ficticio de Vitruvio en el punto Aries. A la distancia del Sol al punto Aries se le llama ascensión recta, y a la diferencia en tiempo de las ascensiones rectas del Sol verdadero y del Sol medio se le denomina ecuación del tiempo. Esta diferencia del tiempo, distinta para cada día del año, pero se repite todos los días, para todos los días del año. Conociendo la ecuación del tiempo, podemos sustituir el Sol medio por el Sol verdadero sobre el círculo de los meses. Se pueden deducir las coordenadas del Sol, ángulo horario y declinación, las coordenadas azimutales como altura y azimut, las señalo. Altura y azimut, ángulo horario y declinación, y también está la distancia que hay al punto Aries, que es la sección recta. Los datos así obtenidos son concordantes con los datos del almanaque náutico del Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando para las coordenadas del Sol. Es decir, que en el anadema de Vitruvio podemos seguir calculando posiciones y posiciones del Sol sin tener una mínima variación con la que mide el observatorio. En la izquierda de la imagen se puede ver un gráfico con los valores de la ecuación del tiempo. El Sol verdadero se adelanta o se atrasa del Sol medio aproximadamente un cuarto de hora. Y la línea azul corta 4 veces al Sol medio. Esto quiere decir que el Sol medio y el Sol verdadero van a coincidir 4 veces a lo largo del año. En la imagen de la derecha
es una fotografía del cielo con una cámara fija que ha hecho una foto cada 5 días. Entonces podemos ver los puntos que en cada punto es la situación del Sol en esos instantes. Vemos que va dibujando, se va adelantando, se va retrasando del Sol medio, y que corta la línea del Sol medio. Ahí no se distingue bien en la foto, pero la corta en 4 puntos, 2 en los extremos y otros 2 en el punto medio. Esta corrección del tiempo está presente en los relojes de Sol en forma de Leniskata. Como dice, con dicha Leniskata podemos leer la hora media de nuestro reloj en los relojes de Sol, que funcionan realmente con el Sol verdadero. De arriba abajo podemos ver, arriba a la izquierda, el reloj del Ayuntamiento Antiguo de Múnich, en el cual están puestas la Leniskata del Sol medio en todas las horas. A la derecha está el reloj de Sol del Museo de Puebla de Casalla, solamente tiene la Leniskata en las 12. Abajo a la izquierda está, es un reloj que está en el Museo de Múnich y que en el Observatorio de Calar Alto hay una copia igual, idéntica. Ahí han sustituido el gnomon, se ha sustituido por una pieza que tiene el perfil de la Leniskata, y entonces la sombra de la pieza lo que nos da es exactamente sobre el disco del reloj la hora de nuestro reloj, y se puede apreciar con 1/3 de minuto. Por último, este de aquí, en el Parque de Granada, es un reloj ecuatorial y han sustituido el gnomon por la Leniskata. Entonces la sombra del eje marca la sombra de la hora solar, y los bordes de la Leniskata la sombra de la hora de nuestro reloj. Por último, Vitruvio, en el capítulo 7 o 8 para algunos autores, habla de algunas especies de relojes y comienza haciendo una referencia de los relojes solares más conocidos y de sus autores. En los relojes que hace referencia a Vitruvio podemos contemplar de una manera esquemática el universo que describe el autor. De los múltiples relojes que describe, me detendré solo en 2 muy conocidos de todos, y además estudiado por mí: el reloj del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el de Baelo Claudia, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y que existe una copia en el Museo de Baelo Claudia. Comienza Vitruvio describiendo el reloj atribuido al Caldeo Veroso como el hemiciclo excavado siguiendo la dirección del eje del mundo. Sigo la traducción directa de Agustín Blanqui. En esta descripción existen algunas contradicciones. Habla de un hemiciclo excavado. Hemiciclo se entiende como media circunferencia y no por media esfera, ya que posteriormente se refiere a un hemiciclo excavado, a un hemisferio excavado que se entiende como media esfera. Sin embargo, muchos autores están de acuerdo en que el modelo de Veroso coincide con el reloj de mármol datado en el siglo I o II después de Cristo y expuesto en el Museo de Mérida. Sobre su esfera se observan unos círculos correspondientes a los solsticios de verano e invierno, el círculo correspondiente a los equinoccios, así como los círculos horarios. Estos relojes por lo general marcan las horas y la fecha con la sombra del extremo de una varilla metálica sujeta en el borde superior del reloj, de forma que el otro extremo se sitúe en el centro de proyección de dicho reloj. Más adelante, Vitruvio menciona un reloj con aranne. Si nos fijamos en la esfera del reloj de Mérida, podemos observar unos pequeños taladros repartidos por toda su superficie. Esto me hizo pensar que estos taladros podrían ser la base de unas varillas que, partiendo de ellos, se unieran en el centro de proyección del reloj, sujetando a una esferilla. Este artilugio tendría la forma de una araña.
La sombra de la esferilla es la proyección del Sol sobre la esfera del reloj y marca las horas y las fechas según el Sol se va moviendo por la esfera celeste. Esta idea surge de mi ponencia de estudio fotogramétrico de un reloj solar del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, presentada en colaboración con el investigador don Antonio Almagro Gorbea en el 13 Simposio Internacional de Fotogrametría celebrado en Cracovia, y está publicado posteriormente en la revista ANA del Museo de Mérida. En la imagen de la derecha podemos ver el trazado de este reloj con el analema de Vitruvio, y a la izquierda una foto del actual emplazamiento en el Museo de Moneo. El siguiente reloj que menciona Vitruvio es la escafa, o sea, el hemisferio excavado, que es debido a Aristarco de Samos, y a este mismo se debe el disco colocado sobre un plano. Este reloj bien podría ser el reloj de Baelo Claudia. Bonsor, en las hojas de Baelo, dibuja un esquema del trazado de reloj. A la derecha de la imagen podemos ver la situación del reloj en el Museo Arqueológico de Madrid antes de su restauración. Y en la izquierda está el trazado del reloj con el analema de Vitruvio. Cuando hacemos una proyección de este reloj sobre el plano que delimita la boca del reloj, que sería este, vemos que la figura que forman los círculos de solsticio y equinoccio y las líneas horarias tienen forma de una araña. Por eso este reloj que hace mención Vitruvio puede ser el que inventó Eudoso, que según dicen fue inventado también por Apolonio y que dice que es el con araña. Lo más interesante de este reloj es que su gnomon es una placa encastrada en la cara superior con un pequeño orificio en el centro de proyección del reloj. Este artilugio hace que la hora y la fecha, al contrario que en el reloj de Mérida, sea una marca marcada por un círculo luminoso. En la imagen, la imagen del Sol se moverá por dentro de la esfera del reloj en sentido contrario, como si fuese una cámara oscura, en sentido contrario al movimiento del Sol. En el reformado, esta foto del reloj está ya en el reformado del museo, y el reloj ha sido colocado en el patio central orientado según su posición para la que fue fabricado, y de esta forma los días soleados se puede apreciar su funcionamiento. A continuación vamos a ver un trabajo que vamos a ver cómo funciona este reloj, un trabajo que hicimos el profesor Martagón y yo, haciendo primero una reconstrucción con las medidas que ya habíamos tomado en el Museo de Madrid del reloj. Hicimos una imagen tridimensional de AutoCAD y lo pusimos en el reproductor solar que tiene también el AutoCAD. En los equinoccios veis cómo va entrando el Sol y veréis que el punto que marca el Sol va recorriendo exactamente el equinoccio, el círculo central. Se va trasladando a lo largo de la esfera y observar qué pasa exactamente por el círculo. Bueno, más adelante, en el equinoccio de invierno, como este reloj está hecho para una máxima declinación solar de 24 grados y actualmente no llega a la declinación solar máxima, son de 26 grados y unos minutos,
vais a observar que el Sol, al recorrer el círculo, el reloj no va a pasar por encima de exactamente del círculo, sino que pasará un poquito por debajo, lo cual confirma las teorías de los 24 grados de Vitruvio. Realmente estos son imágenes del universo que Vitruvio conoce. Por último, en verano, el Sol pasará por el círculo que está casi al borde de la esfera, del corte de la esfera, pero en este caso pasará rozando la línea de solsticio de verano por la parte interior, debido a que el solsticio de verano se grabó en este reloj para 24 grados y el simulador solar estaba hecho para la declinación solar actual, es decir, unos 26 grados, perdón, unos 23 grados. Bueno, y nada más. Bueno, verdaderamente cada vez estoy más convencida de que Platón tenía mucha razón cuando puso en la puerta de su academia: no entre aquí el que no conozca la geometría, porque la lección que nos ha dado don José María Raya Román es geometría. El universo de Vitruvio, el analema de Vitruvio. ¿Cómo Eratóstenes calculó el radio de la Tierra con tantísima aproximación con cálculos geométricos? ¿Cómo Vitruvio, ese universo suyo ideal, lo concibió también a base de geometría? Y cómo don José María Raya Román, con su conocimiento de la geometría, nos ha hecho pasar por esos todos analemas, todos esos problemas geométricos, que hemos explicado en la geometría descriptiva cuando éramos profesores en los institutos y en la universidad, y que yo he tenido mucha suerte de conocer a don José María Raya Román como coordinador del dibujo técnico de COU, cuando tantos simposium organizó para el profesorado de dibujo de aquel momento, y donde el saber, la geometría y el estudio eran pues ese acicate para el profesorado de aquel tiempo. Tenemos la suerte de seguir teniendo esa amistad y de seguir compartiendo ese amor a la sabiduría, esa ansia de saber, esa sorpresa ante el descubrimiento científico. Y bueno, pues hemos hecho una cosa juntas últimamente, el libro de los poliedros de Durero, que él, con la sabiduría que tiene de la geometría descriptiva y teniendo en cuenta cómo Durero conocía la geometría, bueno, conocía la geometría y conocía la perspectiva renacentista, ha podido conseguir que este poliedro que está en este grabado, tener el abatimiento de esa cara del poliedro, que es un romboedro, ese pentágono irregular que él, con su cálculo tan elegante, pues nos ha hecho conocer sus dimensiones y su forma. Así que este libro ahora, los señores que están aquí van a tenerlo para que tengan un recuerdo de este acto. Le damos la enhorabuena a don José María Raya Román por su conferencia y nos felicitamos nosotros, a nuestra academia, por haber hecho tan honrosa adquisición con su incorporación a la misma. Y
Vamos a ponernos de pie un momento porque vamos a clausurar el curso, ya con este acto. De pie, por favor. En nombre de Su Majestad el Rey, clausuramos el curso académico 2021-2022. Muchas gracias.